Un oficial obliga a una mujer latina a gatear, mientras una multitud de personas observan el acontecimiento. No contento con ello, le dice que lama sus botas mientras la insulta, pero su cara cambia de repente cuando descubre que la mujer a la que está humillando es nada más y nada menos que la madre de su jefa. Cuando comienza a suplicar perdón, ya era demasiado tarde. Antes de adentrarnos en esta historia, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Nos encanta leer tus opiniones. La tarde comenzaba a caer en la ciudad cuando Elena Moreno avanzaba con su vehículo por una avenida principal. El tráfico era constante, pero fluía con cierta normalidad a pesar de la hora. Elena, una mujer latina de mediana edad, mantenía una expresión neutra mientras conducía. Su rostro reflejaba la tranquilidad adquirida tras años de enfrentar adversidades, aunque aquella tarde algo estaba por cambiar. Elena había salido de su trabajo unos minutos antes, buscando regresar a casa para cumplir con sus responsabilidades familiares. Su día, hasta ese momento, había sido rutinario: reuniones, llamadas y papeles que revisar. Pero cuando se acercó a un control policial instalado en la vía, la escena tomó un giro inesperado. En el punto de control, varios oficiales uniformados detenían vehículos al azar para inspecciones. Elena redujo la velocidad y se detuvo cuando un agente le indicó con la mano que debía bajar la ventanilla. El oficial que se acercó fue un hombre de mediana edad, con una mirada rígida y un semblante severo que no mostraba intención alguna de diálogo amistoso. «Buenos días, señora», dijo con tono cortante. «Por favor, entregue su licencia y los documentos del vehículo». Elena obedeció sin preguntas, extrayendo su cartera para mostrar los papeles requeridos. El oficial los examinó con rapidez, aunque su mirada denotaba algo más que simple revisión. Sin mediar mayores explicaciones, le indicó que descendiera del automóvil. La mujer, sorprendida, obedeció. Bajó la puerta y se quedó parada frente al oficial, quien la observaba con una actitud que combinaba autoridad y desdén. Elena notó que había otros policías cerca y que algunos transeúntes se detenían a mirar la escena. «Señora Moreno», dijo el agente enfatizando su apellido con un dejo de desprecio. «Hay ciertos procedimientos que debe seguir para demostrar respeto a la autoridad». Elena frunció ligeramente el ceño, sin comprender del todo a qué se refería. Antes de que pudiera preguntar, el oficial emitió una orden que heló el ambiente. «Quiero que gatee en el asfalto hasta mis botas». Elena lo miró fijamente, tratando de evaluar si aquello era una broma o un acto deliberado de humillación. El oficial aguardaba con paciencia, sin apartar la mirada. Los demás policías la observaban en silencio, algunos con expresión seria, otros con indiferencia. Elena respiró profundo. Sabía que resistirse podría traer consecuencias peores, pero también sentía la indignación de que aquel pedido era una violación a su dignidad. Sin embargo, entendía que debía actuar con cautela. Comenzó a bajar lentamente al suelo, apoyando las manos y rodillas sobre el asfalto que estaba caliente y rugoso. Cada movimiento era medido, consciente de la mirada de los oficiales y de las personas que se habían acercado para observar. Algunos comenzaron a sacar sus teléfonos para registrar lo que sucedía. Elena gateaba con lentitud. El roce del pavimento sobre su piel le resultaba incómodo, pero mantuvo el control de sí misma. No emitió sonido alguno, ni mostró gestos de desesperación o rebeldía. Su silencio era, en ese momento, la única forma de resistencia posible. Al llegar a las botas del oficial, se detuvo. La imagen de aquella mujer en esa posición, frente a un agente que representaba el poder institucional, causó una mezcla de reacciones entre los testigos. Algunos se sintieron incómodos, otros simplemente observaron en silencio, otros más se cuestionaron sobre la legitimidad de aquel acto. Elena mantuvo la mirada al frente, sin bajar la cabeza ni perder la compostura. En ese instante, la distancia entre el poder y la persona común se manifestaba en forma cruda y evidente. El oficial, satisfecho con la acción, permaneció impasible,
mientras sus compañeros de uniforme continuaban mirando sin intervenir. La calle seguía llena de gente. El ruido de los vehículos y el murmullo del público conformaban un fondo constante. Elena sentía el calor del pavimento y el peso de la situación, pero también una determinación interior que le impedía dejarse vencer. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Sin pausa, el oficial dio una orden que nadie esperaba, una orden que rompería cualquier límite razonable de autoridad y respeto. «Ahora, límpiate las botas con la lengua», dijo en voz firme, sin permitir espacio a la duda. Elena sintió que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. Los transeúntes que habían permanecido en silencio comenzaron a observar con asombro y desconcierto. Algunos alzaron sus teléfonos móviles para grabar el acto humillante que se exigía. La presión de la mirada pública, sin embargo, no hizo que el oficial titubeara ni un instante. Ella bajó la mirada hacia las botas negras y relucientes, con la suela cubierta de polvo seco. No hubo palabras ni gritos, solo el sonido sordo de la piel rozando el pavimento y el eco de las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. Con el rostro firme, Elena se inclinó y, siguiendo la orden, comenzó a pasar la lengua lentamente por la superficie polvorienta del calzado del oficial. El contacto fue frío y desagradable, pero ella mantuvo la compostura. No había lágrimas ni súplicas, solo la evidencia clara de un abuso de poder en plena vía pública. Los presentes, algunos con el ceño fruncido, otros sin saber cómo reaccionar, no intervinieron. Sabían que el miedo y la incertidumbre paralizaban a la mayoría, y pocos se atrevieron a cuestionar abiertamente al oficial. La humillación pública, además, fue captada en múltiples videos que empezaron a circular casi de inmediato. Mientras Elena cumplía la orden, un murmullo crecía entre la multitud. Voces bajas de desaprobación, de incredulidad y también de indignación comenzaban a expresarse. Algunos pasajeros detenidos en sus autos miraban por las ventanas sin poder apartar la vista, conscientes de que presenciaban un hecho que rompía cualquier límite social. A pesar de todo, Elena nunca perdió la dignidad en sus gestos. Su rostro reflejaba un control absoluto, un silencio que parecía decir más que 1000 palabras. La fuerza de su espíritu se manifestaba en su actitud, inquebrantable frente al abuso. Los minutos pasaron lentos y pesados, y cuando finalmente terminó la acción que le habían impuesto, se incorporó lentamente. El oficial, satisfecho, dio la orden de que se retirara y siguiera su camino, como si aquello fuera una simple corrección. Pero para Elena y para todos los que habían visto la escena, nada volvería a ser igual. La humillación pública había dejado una marca profunda, un símbolo visible de lo lejos que podía llegar el abuso de autoridad cuando no había límites ni control. El silencio reinante fue roto por algunos susurros de apoyo y comentarios, de indignación que se extendieron como una ola entre los presentes. Elena, aún con el cuerpo y la ropa marcados por el asfalto, se limpió la boca con un pañuelo y miró a su alrededor, consciente de que aquella experiencia sería el inicio de una lucha mucho más grande. En ese momento, a pesar del dolor y la vergüenza que la acción había causado, mantuvo la serenidad. No se permitió caer en la desesperación ni en la rabia descontrolada. Sabía que el camino hacia la justicia sería difícil, pero estaba decidida a recorrerlo. Algunos transeúntes se acercaron discretamente para ofrecer palabras de apoyo y preguntarle si necesitaba ayuda. Elena agradeció con un gesto de cabeza y continuó su camino, sin perder la compostura ni su dignidad interior. La noticia del incidente comenzó a difundirse rápidamente. Las imágenes captadas por los teléfonos celulares mostraban la crudeza del momento y provocaban reacciones diversas en la opinión pública. Organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron en cuestión de horas, exigiendo una investigación exhaustiva. El oficial, por su parte, se mantuvo firme en su posición. No mostró arrepentimiento y trató de justificar sus acciones como parte del procedimiento.
aunque muchos cuestionaron la legalidad y moralidad de sus actos. Elena se convirtió en símbolo de resistencia involuntaria. Su historia comenzó a ser difundida en redes sociales y medios de comunicación, donde se debatía sobre el abuso de poder, la discriminación y la falta de respeto a la dignidad humana. Mientras tanto, ella continuaba con su vida enfrentando las repercusiones personales y sociales de aquel acto humillante, pero también impulsando una reflexión profunda sobre las dinámicas de autoridad y el valor del respeto. En medio de la conmoción generada por el incidente, Elena permaneció en silencio, guardando la compostura a pesar de la humillación que había sufrido. Su expresión era tranquila, casi imperturbable, y sus ojos miraban al frente sin permitir que el dolor o la indignación la dominaran. Mientras tanto, el oficial que había ordenado la acción abusiva mantenía una actitud desafiante, pero también mostraba signos de inquietud. Su mirada comenzó a recorrer con atención el carnet de identidad que Elena había mostrado al momento de la detención. A medida que sus ojos recorrían las letras y números impresos, algo cambió en su semblante. ¿Moreno?, murmuró el oficial para sí mismo, sin apartar la vista del documento. Elena sintió que la tensión en el ambiente aumentaba. Los transeúntes que habían estado observando con creciente inquietud ahora se detenían para prestar atención a aquel pequeño detalle que el oficial parecía descubrir. Algunos intercambiaban miradas, comprendiendo que algo importante estaba ocurriendo. El oficial volvió a mirar a Elena con un gesto distinto, ahora mezclado con sorpresa y duda. Lentamente, levantó la vista y la sostuvo fija en ella. ¿Eres la señora Moreno?, preguntó con voz más baja, casi vacilante. Elena asintió sin pronunciar palabra, manteniendo la calma y el silencio que hasta entonces la habían acompañado. Su serenidad contrastaba con la creciente tensión del momento. El oficial hizo una pausa y luego continuó, como si tratara de procesar la información que acababa de recibir. «Eres la madre de la jefa de policía», añadió, esta vez con un tono que contenía incertidumbre y una pizca de miedo. El silencio se extendió entre los presentes. Nadie se atrevió a intervenir. Los oficiales cercanos al abusador comenzaron a mirarlo con expresiones confusas, mientras la multitud contenía la respiración. Elena no respondió inmediatamente. Su mirada permaneció fija en el oficial sin perder la compostura. Sabía que ese momento podía cambiar el curso de lo que hasta entonces había sido un abuso flagrante. El oficial, ante la ausencia de respuesta, bajó la cabeza y tomó aire profundamente. Su rostro mostraba signos evidentes de nerviosismo. El peso de la situación comenzó a hacerse tangible, y la arrogancia que había exhibido minutos antes se diluía rápidamente. Algunos de sus compañeros de uniforme intercambiaron miradas, preocupadas, conscientes de que la relación familiar que se acababa de revelar complicaba aún más el asunto. La escena estaba a punto de cambiar radicalmente, y todos los presentes se preparaban para lo que vendría. Elena, por su parte, mantenía el control total de sus emociones. No había expresado palabras ni gestos de reproche ni de indulgencia. Su actitud era un reflejo de la dignidad que, a pesar de la humillación, no estaba dispuesta a ceder. Mientras el oficial procesaba la revelación, la atención de la gente alrededor se mantenía expectante, conscientes de que el poder podía estar a punto de invertirse. El oficial se quedó en silencio por unos segundos que parecieron interminables. Finalmente, con la voz quebrada y el cuerpo tembloroso, se arrodilló frente a Elena Moreno. «Señora Moreno, le suplico perdón», dijo con sinceridad evidente, en su tono. «No sabía quién era usted. Jamás quise faltarle el respeto, ni actuar así. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis actos». Elena observó la escena con atención. La caída del oficial representaba no solo una muestra de arrepentimiento, sino también la confirmación de la magnitud de su abuso. Sin embargo, mantuvo la dignidad que la había acompañado hasta ese momento. No respondió de inmediato. Mientras tanto,
Otros oficiales comenzaron a rodear al hombre arrodillado, tomando nota y asegurándose de que no intentara retirarse del lugar. Los transeúntes que habían sido testigos directos del episodio se mantuvieron en silencio, algunos con expresiones de asombro y otros con signos evidentes de desaprobación. La noticia de la identidad de Elena y su relación con la jefa de policía añadió un nuevo nivel de gravedad al asunto. Esta conexión familiar hizo que el caso fuera más visible y difícil de ignorar para las autoridades. Poco después, la jefa de policía apareció en el lugar acompañada de varios funcionarios. Su expresión era seria y contenida. Se dirigió a los presentes con palabras firmes. «Este acto de abuso de autoridad es inaceptable y será sancionado con todo el rigor de la ley», declaró. «Nadie está por encima de las normas ni de los derechos de los ciudadanos, sin importar su posición». Se ordenó la inmediata suspensión del oficial involucrado, mientras se iniciaba un proceso formal de investigación interna. La jefa de policía tomó personalmente el caso, garantizando transparencia y justicia. Para Elena, aquel momento representó un punto de inflexión. La humillación pública que había sufrido no quedaría impune, y la reacción de las autoridades mostraba que, en ocasiones, la justicia podía prevalecer. La revelación de que ella era la madre de la jefa de policía también hizo que muchas personas cuestionaran la estructura de poder y las posibles complicidades dentro de la fuerza policial. Algunos consideraron que la familia Moreno había influido para que el caso se tratara con mayor severidad, mientras que otros vieron en la actuación de la jefa un compromiso real con la ética y la justicia. Independientemente de estas opiniones, el episodio sirvió para abrir un debate público sobre la violencia institucional y la necesidad de reformas profundas en las fuerzas de seguridad. Mientras la investigación avanzaba, Elena decidió mantener un perfil bajo, evitando aparecer en medios para no convertir su experiencia en un espectáculo mediático. Sin embargo, su testimonio fue clave para que el caso siguiera adelante. En los días siguientes, el oficial fue citado a declarar y se inició un proceso judicial por abuso de autoridad y actos de discriminación. La presión social y el seguimiento de organizaciones de derechos humanos contribuyeron a que el caso no quedara en la impunidad. A lo largo de este proceso, Elena se mantuvo firme, consciente de que su experiencia podía ser un ejemplo para otras, personas que también habían sufrido abusos similares y no habían encontrado justicia. El avance del proceso judicial fue seguido con atención por la opinión pública y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. El oficial acusado enfrentaba cargos formales por abuso de autoridad, humillación y violación de derechos fundamentales. Su detención preventiva fue ordenada mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Durante el juicio se presentaron múltiples testimonios, incluidas las declaraciones de testigos presenciales y las grabaciones captadas por celulares durante el incidente. Estas evidencias fueron determinantes para esclarecer la secuencia de los hechos y confirmar el abuso cometido. Elena Moreno, con la dignidad que la caracterizaba, asistió al tribunal para brindar su testimonio. Relató con detalle lo ocurrido, sin dramatismos, pero con la firmeza que demostraba la injusticia que había sufrido. Su relato contribuyó a que el tribunal entendiera la gravedad del abuso y la vulneración de sus derechos. Finalmente, el juez dictó sentencia condenatoria contra el oficial por abuso de autoridad y actos de discriminación, imponiendo una pena acorde con la legislación vigente. Además, se establecieron medidas para su remoción definitiva del cuerpo policial y una sanción económica destinada a reparar el daño causado a Elena. El caso se convirtió en un referente sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de las fuerzas de seguridad. También puso en evidencia la urgencia de fomentar una cultura de respeto hacia los derechos humanos, especialmente en contextos donde la discriminación y el racismo siguen presentes. Para Elena, la resolución fue una victoria, no solo personal, sino simbólica. Había enfrentado la humillación y el abuso sin perder la dignidad y logró que el sistema respondiera con justicia.
Sin embargo, era consciente de que ese no era el final para muchas otras personas que vivían situaciones similares sin posibilidad de defensa. En la comunidad, su historia inspiró conversaciones, movilizaciones y la creación de espacios de apoyo para víctimas de abuso policial. La jefa de policía, su hija, reforzó su compromiso con las reformas y la capacitación de sus agentes para evitar que incidentes así se repitieran. La historia de Elena Moreno mostró hasta dónde puede llegar el abuso de poder y las injusticias, que lamentablemente persisten en muchos países de Latinoamérica. Pero también evidenció que la determinación, el valor y la justicia pueden abrir caminos para que esas injusticias no queden impunes. Así terminó una jornada que comenzó con una simple detención y culminó en una denuncia de abuso y la reivindicación de la dignidad humana. Y así concluye nuestra historia de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la forma en que se desarrolló la trama? Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal para más historias emocionantes como esta. ¿Tienen algún comentario o sugerencia para futuras historias? Nos encantaría saber de ustedes. Dejen sus comentarios abajo y no se pierdan nuestros próximos videos. Hasta la próxima.